Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo energía calorífica de las estufas, ¿verdad? La energía lumínica, por ejemplo, las bombillas, o energía mecánica, los motores. Realmente la palabra circuito eléctrico pues la podemos encontrar en varias cosas que nos rodean en nuestro hogar. El simple hecho de que tú me estás viendo a través de un teléfono o una computadora, la cual está formada por variedad de circuitos eléctricos. Entre los componentes de los circuitos eléctricos podemos encontrar lo que son las resistencias, las fuentes, los interruptores, condensadores, semiconductores o cables. Por ejemplo, cuando el circuito incluye componentes electrónicos, se habla de circuito electrónico. Entre las partes de los circuitos eléctricos se pueden distinguir los conductores. ¿Qué son los conductores? Son los cables que unen los elementos para formar el circuito. También se encuentran los componentes, que son los dispositivos que posibilitan que fluya la carga. También encontramos los nodos, que son los puntos del circuito donde concurren dos o más conductores, y las ramas, conjunto de los elementos de un circuito comprendidos entre dos nodos consecutivos. Las resistencias y otros elementos del circuito pueden conectarse de dos formas diferentes. Las dos formas que se manejan son la asociación en serie y la asociación en paralelo. ¿Qué significa cada una? La asociación en serie, los elementos asociados se colocan uno a continuación del otro. La corriente eléctrica tiene un único camino por recorrer, habiendo así la misma intensidad en todo el circuito. Y lo que es la asociación en paralelo, pues se crean derivaciones en el circuito. La corriente eléctrica que sale del generador tiene distintos caminos por recorrer. Existe un sistema internacional de símbolos de circuitos eléctricos, el cual sirve pues para señalizar cada una de las funciones, como ser el hilo conductor, el generador, amperímetro, resistencia, bombilla, voltímetro, pila, interruptor, motor, entre otras. Existen señales eléctricas que pueden ser registradas y medidas. Es por ello que es importante contar con instrumentos de medición eléctrica adecuados y que se adapten a las labores de quien las manipula. Es importante destacar que dichas mediciones pueden ser realizadas en base a parámetros eléctricos, según propiedades como la presión, el flujo, la fuerza o la temperatura. Pues a continuación detallaremos los siguientes instrumentos de medición eléctricas que pueden utilizarse. Entre los instrumentos contamos con lo que es un amperímetro, el cual mide la intensidad de la corriente eléctrica, y su unidad de medida es el amperio, y sus múltiplos como el miliamperio y el microamperio. Es conveniente hacer uso de este instrumento de medición cuando se trata de corriente continua y no alterna. Tenemos también lo que es el voltímetro, el cual es un instrumento que mide la tensión de la corriente eléctrica, y su unidad de medida es el voltio. Sus múltiplos como el megavoltio, el kilovoltio, y los submúltiplos como el milivoltio y microvoltio. El voltímetro tiene una característica que cuenta con una resistencia en serie. El ohmímetro, el cual se constituye como una mezcla de dos instrumentos anteriores, el amperímetro y el voltímetro, pero cuenta con una batería y una resistencia ajustada desde cero en escala de ohmios. Este instrumento precisa el valor óhmico de la resistencia, mide la continuidad en conductores a los fines de detectar fallas o averías. Tenemos también el multímetro, el cual emplea en su funcionamiento los parámetros del amperímetro, voltímetro y ohmímetro. De acuerdo al tipo de corriente se puede seleccionar sus funciones y los hay de tipos digital y analógicos. Tenemos también el osciloscopio. Este instrumento es capaz de representar sus medidas a través de gráficos. Permite visualizar ondas en circuitos eléctricos y electrónicos y principalmente detectar fallas o problemas en circuitos determinados. Una pequeña introducción acerca de la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley básica de los circuitos eléctricos, como ya todos lo sabemos. Establece que la diferencia de potencial que aplicamos acerca de los circuitos entre cada extremo de un conductor determinante es directamente proporcional a la intensidad de corriente que circula
por el citado conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica en R, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre V y I, que es entre voltaje e intensidad. Ya haber explicado acerca de la ley de Ohm, ahora les voy a dar la ley de Kirchhoff, que nos dice que son de igualdad, se basa en la conservación de energía y carga en los circuitos eléctricos. Estas fueron descritas en 1985 por Gustav Kirchhoff, y bueno, en sí estos tipos de corrientes son muy usadas a lo largo de la ingeniería, en sí la ingeniería eléctrica. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre las leyes de corriente, que esta ley también es llamada como la primera ley de Kirchhoff o también de nodos, con sus siglas de CLK. Y bueno, esta nos dice que cualquier nodo, la suma de la corriente que entra en ese nodo es igual a la suma de corriente que sale, y de igual forma su suma algebraica de todas estas da igual a una sumatoria igual a 0, por la cual esta ley se basa en el principio de la conservación de la carga, donde la carga es el producto de la corriente en amperios y el tiempo en segundos. Y tenemos también como la llamada segunda ley, o también llamada de Maya, que esta ley nos dice, bueno, que tiene siglas de LVK para referirse a esta ley. Bueno, y esta ley en sí trata sobre que toda la malla, la suma de todas estas caídas de tensión es igual a la tensión suministrada de igual forma. Esta ley, igual a la anterior, que es la de nodo, tiene una sumatoria algebraica, de la cual la diferenciamos del circuito eléctrico, que igual nos da una suma final a 0.